Salut mon ami, hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este primer podcast oficial de esta cuenta, francés versión beta. Les recuerdo que en este podcast vamos a estar leyendo y desmenuzando textos, párrafos, frases o noticias o en fin. Vamos a estar discutiendo y hablando sobre la gramática, sobre los verbos, la manera en la que ciertas frases se construyen en francés. Poco a poco vamos a ir analizando ese tipo de textos para que tú vayas acostumbrándote a diferentes niveles de francés. Nivel básico, nivel intermedio. Vamos a estar también leyendo un poco textos avanzados, es decir, por ejemplo, noticias que salgan en los periódicos o en las páginas principales de noticias en Francia. Vamos a comenzar sin más preámbulos con el primer texto. El primer texto es un pequeño párrafo, se llama El viaje de María a París. Voy a primero a leerlo en francés y luego vamos a volverlo a leer más lentamente y una tercera vez vamos a estar analizando un poco cuáles son los verbos que están presentes, un poco la conjugación, el tiempo y otras cositas que veamos en el texto. Le voyage de Marie à Paris. Marie part à Paris pour la première fois. Elle prend le train et admire le paysage. À Paris, elle visite la Tour Eiffel et mange des crêpes. Elle se promène dans les rues et fait des photos. C'est une aventure inoubliable pour elle. Ese es el primer texto, leyéndolo en una velocidad normal, como yo lo leería en mi vida normal. Ahora vamos a leerlo muy lentamente. Le voyage de Marie à Paris. Marie part à Paris pour la première fois. Elle prend le train et admire les paysages. À Paris, elle visite la Tour Eiffel et mange des crêpes. Elle se promène dans les rues et fait des photos. C'est une aventure inoubliable pour elle. Como lo ven, ya una segunda vez uno capta un poco más de palabras, de frases y un poco más de sentido en eso que uno escucha. Voy a leerlo una tercera vez, ya analizando poco a poco las palabras y las frases. El título es Le voyage de Marie à Paris. Literalmente quiere decir el viaje de María a París. Recordemos que París es una ciudad y para todas las ciudades tenemos que usar esa preposición a. A París, a Bogotá, a Berlín, a Río, a New York. Siempre vamos a poner esa a para indicar ese sitio, que es una capital, una ciudad. Luego en la primera frase del texto dice Marie part à Paris pour la première fois. Ahí nos encontramos un primer verbo. Recordemos que la estructura en francés es similar a la de español. Sujeto, verbo, complemento. En este caso, el sujeto es Marie, es un nombre de mujer, Marie, María. Y encontramos el verbo irregular, partir. Partir, se escribe literalmente partir, se leería partir y quiere decir simplemente como marcharse, como irse, como ir hacia algún sitio. Por ejemplo, María va a París, María va a Colombia, Diego va a viajar o va, digamos que en un viaje. Entonces ese verbo como partir, como irse, podemos decirlo partir. Entonces conjugado con la tercera persona del singular, que es él o ella, en este caso es María. Marie part à Paris pour la première fois. Por la primera vez. ¿Listo? Literalmente palabra por palabra, en este caso nos funciona. María se va a París o se dirige a París pour la première fois. Por la primera vez. En este caso tenemos première fois, primera vez. La palabra vez es un sustantivo, es femenino, por lo que este adjetivo de primera o primero, como en español, tenemos que cambiarlo también, femenino o masculino. La, femenino, première es un adjetivo en femenino y fois significa vez. Pour la première fois
por la primera vez. La segunda frase dice, elle prend le train et admire les paysages. Recordemos que este texto es de un nivel francés básico. La frase dice, ella toma el tren y admira los paisajes. Volvemos a encontrar un segundo verbo, igualmente un verbo irregular del grupo 3, es el verbo prendre. Prendre significa tomar. No tomar un líquido, sino tomar, como coger, diríamos en español. Yo cojo un vaso, yo cojo el tren, yo cojo el bus. Entonces ese verbo coger, en francés vamos a decirlo prendre. Prendre se escribe prendre y es un verbo irregular. Quiere decir que las conjugaciones van a cambiar un poco con respecto a los otros verbos. Elle prend significa ella toma. Luego está nuestro sustantivo. ¿Ella toma qué? Ella toma el tren. Le train. Ella toma el tren, masculino singular. Elle prend le train. Y admire, nos encontramos un nuevo verbo, admirar, como en español. En este caso es un verbo regular, quiere decir que tiene una terminación en especial en francés, que poco a poco iremos hablando de ellas, de las terminaciones. En francés hay diferentes grupos de verbos. Está el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. En este caso los verbos regulares pertenecen al grupo 1 y tienen ciertas terminaciones que son comunes a todos los verbos de este mismo grupo. En este caso estamos hablando del verbo admirar. Admirar, el verbo pues se conjuga de manera regular. En este caso estamos diciendo que ella admira los paisajes. Ella toma el tren, es un verbo irregular, y ella admira los paisajes. Admirar, un verbo regular. Elle admire les paysages. Entonces el le es un artículo definido en plural. Le, no pronunciamos esa S al final. Y paisajes, como en español, en francés también es masculino. Un paisaje, el paisaje, en plural serían los paisajes. En este caso en francés pues es les paysages. Paysage, pequeño aparte de pronunciación, la palabra paysage es una S entre dos sonidos de vocales, entre la I y la A. Recordemos que en francés cuando tenemos la S entre esos dos sonidos de vocales, vamos a hacerla vibrar, así. Zzz. Si te pones la mano en la garganta y pronuncias esa S, se siente que vibra. Paysage. Cuando comenzamos con el francés, este sonido no existe en español. Para nosotros los hispanohablantes, este sonido no existe, por lo que hay que practicarlo, que hay que buscarlo en la garganta, hay que buscarlo en la boca y poco a poco irá saliendo de manera más natural. Y nosotros digamos que visualmente vamos a volvernos un poco más sensibles a las palabras. Cuando vemos una S entre vocales, ahí vamos a saber que esa S se pronuncia Z. Y también tenemos la G con la E en francés suena J. No es como en español que suena G, como el sonido J, sino que en francés vamos a hacer como vibrar, como si fuera una Y, como una Y. Paysage, le paysage. Vamos por una tercera frase. À Paris, elle visite la Tour Eiffel et mange des crêpes. Entonces nuevamente vemos nuestra preposición a, que nos indica, que nos marca las ciudades más que todo. Y hay algunas excepciones con algunos países que también se debe usar con a, pero créanme que solo son 2 o 3 países. Y además que para hablar de esos países de verdad tiene que ser un texto demasiado particular, demasiado específico. Entonces no te preocupes, la regla general es que para las ciudades utilizamos la preposición a. À Paris, à Paris, elle visite, ella visita. Tenemos un verbo, este verbo es el verbo visiter, verbo regular del primer grupo. Elle visite la Tour Eiffel et mange des crêpes. Entonces encontramos dos verbos en esta frase. El primer verbo es visitar.
Recordemos que comienza con B pequeña, entonces debemos pronunciar con los dientes. V. En español parece que no fuera tan importante, pero en francés es muy importante hacer la distinción, la diferencia entre visiter y visiter. Se tiene que ver, que usemos los labios con los dientes. Elle visite la Tour Eiffel. Ella visita la Torre Eiffel y come et mange des crêpes. Este verbo mange es del verbo regular manger, que significa comer, manger. Obviamente, en este caso, al igual que los otros verbos en las frases que ya hemos visto, está conjugado a la tercera persona, a la tercera persona del singular. Yo, tú, él. En este caso es ella. Ella visita y ella come. Elle visite la Tour Eiffel et mange des crêpes. Ese D, E, S se llama un artículo partitivo. Ese tipo de artículos no existen en español. Cuando en francés tengamos una cantidad, digamos que no estamos especificando ni cuánta cantidad, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los crepes. No estamos diciendo cuántos crepes estoy comiendo, ni cuáles crepes estoy comiendo. Simplemente estoy diciendo en general que ella come crepes. En español decimos así, ella come crepes. Después del verbo come y antes de la palabra crepes no tenemos ninguna palabra en español. Decimos ella come crepes. En francés tenemos que poner siempre un artículo, ya sea definido, indefinido o en este caso partitivo. Entonces el partitivo nos va a indicar precisamente que es una cantidad que yo no estoy especificando cuánto estoy comiendo de crepes. Simplemente estoy diciendo en general, ella come crepes. Entonces, como está en plural, vamos a poner el DES. Elle mange des crêpes. Vamos con la penúltima frase. Elle se promène dans les rues et fait des photos. Ella pasea por las calles, diríamos en español, por las calles, y hace fotos. El verbo pasearse, ella se pasea, ¿listo? En español se llama un verbo pronominal. Por ejemplo, ella se pasea, ella se cepilla, ella se levanta, ella se baña, ella se viste, ella se peina, ella se maquilla. Cuando en español usamos ese se. Yo me levanto, tú te arreglas, él se llama, ella se levanta. Eso se llaman verbos pronominales. En este caso, al igual que en español, en francés, el verbo pasearse se dice se promener. Se promener es un verbo del grupo 1. Y en este caso, pues estamos diciendo ella se pasea, elle se promène. Elle se promène por las calles, diríamos en español. En francés normalmente tendemos a decir dentro de las calles, ¿vale? Porque estamos como dentro de las calles de la ciudad. Vamos a decir dans les rues. Entonces el dans nos indica dentro y rue es un sustantivo femenino plural. Les rues. En francés decimos une rue, una calle. Unas calles diríamos les rues, ¿listo? O las calles diríamos les rues. Elle se promène dans les rues. Ella se pasea por las calles. Y fait des photos. Nuevamente nos encontramos con esa palabrita DES. ¿Por qué? Porque estamos diciendo ella hace fotos o ella toma fotos, diríamos en español. En francés podemos decir también el verbo tomar, como diríamos el tren. Elle prend des photos o elle fait des photos. Ella hace fotos. No estamos diciendo cuáles fotos ni cuántas fotos. Sabemos que es plural, por lo que vamos a usar ese artículo partitivo de. Elle fait des photos. ¿Vale? Vamos a leer lo que hasta ahora llevamos. Marie part à Paris pour la première fois. Elle prend le train et admire les paysages. À Paris, elle visite la Tour Eiffel et mange des crêpes. Elle se promène dans les rues et fait des photos.
La última frase. C'est une aventure inoubliable pour elle. Aquí hay una manera de, entre la palabra c'est y la palabra une, podemos hacer algo que se llama la liaison, que es conectar esa palabra con la siguiente palabra. Entonces, en lugar de sonar c'est une, diríamos c'est une, c'est une. Normalmente al oral, muchísima gente lo hace. C'est une aventure inoubliable pour elle. Entonces es una aventura inolvidable para ella. Fíjense que en este caso, casi que literalmente, palabra por palabra, nos indica la traducción. Es bastante transparente. C'est une aventure es una aventura inolvidable, inolvidable, pour elle, para ella. El verbo en este caso es el verbo ser. Ahí lo podemos ver. C'-EST. Se escribe. Es el verbo, es la contracción de dos palabras. Ce est, que significa esto es. Esto es una aventura inolvidable para ella. Pero pues simplemente en francés decimos siempre c'est. C'est une aventure inoubliable pour elle. La palabra inolvidable es un adjetivo. Tiene dos B grandes. Entonces vamos a pronunciar esas B's con los labios. Inoubliable. Inoubliable. Pour elle. Marie part à Paris pour la première fois. Elle prend le train et admire les paysages. À Paris, elle visite la Tour Eiffel et mange des crêpes. Elle se promène dans les rues et fait des photos. C'est une aventure inoubliable pour elle. Ese es nuestro texto completo. Los verbos que vimos del grupo 1 es el verbo partir, el verbo visiter, el verbo manger, el verbo se promener y el verbo faire. ¿Listo? El fait des photos. Faire, hacer. Es un verbo irregular. Y el del grupo 3, que algunos irregulares, como lo dijimos anteriormente, podría ser el verbo prendre. Prendre, que es como prendre des photos, tomar fotos, prendre. Y el verbo ser o estar, es el verbo être, ¿vale? Entonces espero que este texto les haya ayudado un poco a agudizar, a mejorar la pronunciación de algunas palabras y continuaremos, digamos que desmenuzando pequeños textos básicos para que comiencen a familiarizarse con las pequeñas particularidades de la pronunciación en francés, los verbos, la conjugación, el orden y ciertas maneras de decir ciertas palabras que no muchas veces las podemos traducir literalmente. Esto simplemente se obtiene poco a poco, con paciencia, repitiendo y obviamente escribiendo, escuchando y tratar de repetir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.